Hola, buenos días. Hola, querido Juan Carlos. ¿Cómo Buenos días. estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Todo bien? Bienvenidos, Ujú. bienvenidas. Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta clase. Es una clase introductoria general sobre un curso que va a impartir el doctor Juan Carlos Serrano. Ahora voy a platicar un poco de su trayectoria. También voy a transmitir esta clase en vivo por Facebook. Nada más que sepan que, bueno, está configurado para que no aparezcan los nombres, solamente va a aparecer el profesor. Este, entonces voy a comenzar la grabación, la transmisión en vivo. Esperen un momento. Bueno, parece que ya estamos. Sí. Vale. Bueno, voy a presentar al profesor, el doctor Juan Carlos Serrano. Es profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También es licenciado en filosofía, maestro en filosofía de la religión y doctor en ética por parte de la UNAM. Es especialista en tradiciones no occidentales, es decir, pensamientos filosóficos y doctrinas religiosas en India, China y Japón. También es practicante de diversas disciplinas artísticas como poesía, caligrafía, pintura, ilustración, fotografía, videoarte, arte sonoro, desde hace varios años. Y bueno, hoy estamos acá estamos muy agradecidos de tenerte, Juan. De verdad es un honor. Sabemos que eres un gran especialista en la materia y bueno, y estos cursos que hay en realidad pocos donde podemos aprender sobre esto de forma así académica, pero a la vez en un sentido de difusión para aquellos que no estén familiarizados con el tema. Entonces está abierto a todo el público. Pues bueno, Juan, pues adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Vane. Al contrario, el privilegio es mío en esta plataforma tan interesante y con mucho futuro que es Filosofía y Viceversa. Muchas gracias por la invitación y yo pues encantado de estar por acá. No, Gracias. efectivamente no hay demasiados espacios para este tipo de disciplinas, ¿no? Digamos que dentro del panorama filosófico en general es escaso, digamos, todavía. Se van abriendo cada vez más, digamos, ¿no? Las puertas a ofertas que no vengan, digamos, como del canon occidental, que no tendría nada de malo si no fuera, digamos, como omnipresente, ¿no? Dentro de las ofertas académicas, universitarias, etcétera. Pero justo mi intención en este curso es alejarme un poquito de eso, sin perder, digamos, como el rigor filosófico, ¿no? Sin perder las fuentes, la bibliografía, todo esto que, digamos, nos da las herramientas para poder darles la información más precisa y con una mejor claridad, con una mayor claridad. Me gustaría que el tono de estas clases próximas de este curso que voy a dar sea un tono menos académico, sea un tono más en conversación, sea un tono más, digamos, como de intereses en común, de conexión entre personas, ¿no? Sobre todo, dada, digamos, ¿no? La naturaleza del curso, ¿no? La naturaleza del curso que tiene que ver con justamente estas disciplinas que más allá de ser, digamos, como un estudio académico riguroso, ¿no? Como estamos acostumbrados del lado occidental, sobre todo, digamos, ¿no? Europa, Estados Unidos, etcétera. ¿No? Con esta, digamos, como larga y milenaria tradición grecolatina de la que somos herederos, desde luego, para empezar por el idioma. También enfrentarnos con otras tradiciones que también tienen una trayectoria probablemente más de más milenios, ¿no?
que es, por ejemplo, en este caso, la filosofía china. Y claro, a lo largo del curso iremos conectando, ¿no? Ese espíritu filosófico chino, vivencial chino, con el origen de la disciplina o de una de las disciplinas que vamos a tratar en este curso, que es el budismo, ¿no? Que se remonta a la India, que es un panorama muy distinto, ¿no? Del de China. Eh, para mí, de alguna manera, ¿no? Y siempre lo digo en mis cursos, es un milagro, ¿no? Que el budismo haya echado tanta raíz en China, porque son cosmovisiones muy diferentes, ¿no? La China y la India. Ambas maravillosas y ambas muy interesantes, pero me parece un prodigio, ¿no? Que haya echado tanta raíz y que haya creado, digamos, como esta amalgama tan interesante y tan apasionante, ¿no? Al menos desde mi punto de vista, como lo es el budismo Chan, el budismo Zen. Entonces, habiendo dicho esto, eh, y un poco retomando la idea, ¿no? De esta propuesta filosófica que no tiene necesariamente que ver con este estudio riguroso de los textos, con este trabajo académico, con esta forma, incluso con los temas eje, digamos, ¿no? Dentro de la tradición filosófica occidental, como la búsqueda incansable de la verdad, ¿no? Que digamos es como como el eje que guía muchas de las búsquedas filosóficas en Occidente, ¿no? Desde Grecia hasta la fecha, muy probablemente. Acá los intereses son otros. Acá los intereses, ya los iremos viendo, ¿no? No tiene tanto que ver con esta búsqueda incesante de la verdad, sino con con un trabajo interior en pos de un estado muy particular, de un estado de bienestar, de equilibrio emocional, que eventualmente, claro, tiene su carga religiosa de parte del budismo y del taoísmo también un poco, ¿no? Dependiendo desde dónde se vea. Eh, Entrar, digamos, ¿no? Dentro de esta eh, estado de gracia, ¿no? Dentro de esta, o sea, desde luego el budismo es una religión, ¿no? Su propuesta es soteriológica, su propuesta es de salvación, ¿no? Entonces, dentro de estas, porque también vamos a ver que el budismo no es homogéneo, nada más heterogéneo que el budismo, ¿no? El budismo que vamos a ver en esta clase y en los cursos en el curso que vienen, va a ser un budismo muy sui generis, ¿no? El budismo, el origen del budismo en India, surge, digamos, ¿no? Como una propuesta unívoca, pero se va ramificando y se va diversificando a lo largo de los siglos. En diferentes partes del mundo adquiere un carácter muy particular el budismo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a toparnos con un budismo muy chino, ¿no? Justamente, y después me voy a explicar a qué me refiero con esto de budismo muy chino, ¿no? Pero sí, justamente regresando al punto, la intención de estas disciplinas no es tanto como esta búsqueda epistemológica, esta búsqueda metafísica, ontológica a la que estamos acostumbrados muchos de los que nos dedicamos a la filosofía. O incluso personas que se acercan a la filosofía, ¿no? Eh, Desde propuestas de divulgación filosófica y demás, que lo primero que se topan es con esta búsqueda incesante de la verdad, ¿no? De la causa primera, de todos estos grandes temas, también muy apasionantes y muy profundos, pero que no tienen tanto que ver con las búsquedas de estas escuelas, de estas propuestas filosóficas del lado de Oriente. Por supuesto que va a haber propuestas filosóficas, sobre todo en India, ¿no? Que se asemejen mucho a las propuestas griegas, a las propuestas en estas búsquedas epistemológicas, ontológicas, lógicas incluso, ¿no? Son muy interesantes estos caminos, digamos, que se entrecruzan, pero en este caso en particular, en los temas que vamos a ver el día de hoy, no es el caso, ¿no? De hecho, una de las características de estas disciplinas filosóficas, bueno, entre comillas, y ya veremos por qué entre comillas, es un gran escepticismo frente al lenguaje, un gran escepticismo frente a la especulación filosófica, una gran reserva frente a, digamos, sí, las potencialidades del lenguaje, pero también los peligros del lenguaje, ¿no? Los pitfalls, dirían en inglés, ¿no?
Esto, desde luego, digamos, una vertiente muy particular del budismo, porque como les comenté, el budismo es muy amplio, es muy extenso, tiene muchas vertientes y unas vertientes del budismo sí, sí son más, sí corresponden un poco más a esta búsqueda más india, ¿no? Más profundamente india de, digamos, como la raíz metafísica y ontológica de las cosas, ¿no? Epistemológica, lógica, etcétera. Por eso a mí me parece que el budismo Chan, y ya entraremos un poco en, en especificidades históricas y demás, nada más como para dar un panorama general, sí se imbuye mucho del espíritu chino. A lo que me refiero con el espíritu chino, ¿no? Es que en las búsquedas filosóficas, porque también hay una amplia y antigua tradición filosófica en China, que no hemos explorado mucho en Occidente, pero que está ahí y que es muy interesante, la búsqueda tiene que ver más con el lado social, político y ético. Siempre el chino, ¿no? Digamos, ¿no? Claro que estoy generalizando y también hay escuelas de corte lógico en China y demás, pero en términos generales, digamos, como el espíritu chino, por un lado, es bastante, está muy ligado como a estas religiones y estos cultos, pues que ahora podemos llamar mágicos y demás, ¿no? Que eso se da en todas las culturas, pero también está en la cultura china, desde luego. Y por otro lado, está como este aspecto pragmático, este aspecto de mirar siempre a la tierra, ¿no? Mientras otros filósofos están viendo al cielo, al éter, ¿no? Los chinos están viendo siempre, claro, hay una armonía, digamos, ¿no? Dentro del pensamiento chino existe una armonía entre cielo, tierra, hombre y demás, ¿no? Desde los textos más antiguos, ¿no? Como el I Ching, etcétera. Pero siempre la manera de abordar, digamos, los temas filosóficos en China han sido muy desde los paradigmas éticos, muy desde, en lugar de preguntar qué es la verdad, es cómo voy a vivir, ¿no? Digamos, ese es un poco el cambio, digamos, ¿no? De óptica. Más particularmente en una época muy interesante de la que surgen estos pensadores taoístas de los que vamos a hablar, que es el periodo de los estados en guerra, hace 2000 años o 2500 años más o menos. Eh, la pregunta más apremiante era, de hecho, ¿cómo vamos a vivir en sociedad? Y de hecho, más allá de eso es cuál es el mejor gobierno, ¿no? O sea, siempre eran temas que estaban viendo, y eran temas filosóficos, ¿no? Eran temas que indagaban sobre cuestiones muy profundas, pero siempre con viras hacia el aspecto práctico, hacia el aspecto terrenal, digamos, ¿no? De la situación. El budismo, de alguna manera, viene de una tradición que no es, pues digamos que no es propiamente pragmática, ¿no? Nada menos pragmático que un monje que se va a un monasterio y renuncia al mundo material, digamos, ¿no? Pero al llegar a China, de alguna manera existe un intercambio muy interesante y por eso también tenemos que hablar y hablaremos eventualmente en las próximas clases de los esfuerzos de traducción de los textos budistas, ¿no? Que vienen en Pali y en sánscrito, que son las dos lenguas, digamos, más, las lenguas cultas, digamos, ¿no? Donde se escribían los textos canónicos en India. Los esfuerzos de traducción de, pues sí, monjes y peregrinos chinos, cómo usan ciertos términos chinos que eran muy comunes al taoísmo para traducir ciertos vocablos budistas. Y ahí es donde empieza la mezcolanza, digamos, ¿no? El mestizaje. Y eso es algo también que da mucho que pensar, digamos, ¿no? Porque eh, si bien estas dos tradiciones eran muy renuentes, ¿no? A recargarse demasiado, ¿no? En el lenguaje y en lo que ofrece, digamos, como el pensamiento discursivo, también es cierto que tenían una afinidad por escribir, ¿no? Lo cual era un poco paradójico. Pero eran textos muy particulares y ya iremos entrando en materia. Estos textos no eran de una, su naturaleza no era especulativa, ¿no? O como ahora lo
podemos concebir, digamos, como académica, ¿no? De investigación. Por lo general, los textos budistas clásicos eran exégesis, digamos, ¿no? De lo que dijo el Buda, de los sermones del Buda, y de ahí sacaban, digamos, como una especulación metafísica basada en las enseñanzas del Buda. Lo que van a hacer los budistas Chan, ya en China, va a ser un poco quitar esa parte, ¿no? Especulativa y abordar el lenguaje desde otro punto de vista, ¿no? A mí me gusta decir que es un no lenguaje, ¿no? Un poco estirando el término, porque estamos acostumbrados a que el lenguaje comunique de manera directa, ¿no? La manera en cómo aborda el lenguaje el Chan y el taoísmo es una manera indirecta y más cercana, digamos, a formas literarias, que estamos acostumbrados a las formas más teóricas, más filosóficas, que sí existían en el budismo y que eran canon y después se van transformando, ¿no? El primer reformador de esta vertiente, digamos, ¿no? Antimetafísica, va a ser Nagarjuna, que va a ser una figura central, fundamental en la tradición del Mahayana. También iremos viendo estas distinciones entre Theravada y Mahayana que existen, digamos, ¿no? Un budismo muy particular y otro que está orientado, ¿no? Digamos, a otro tipo de prácticas. Pero por ahora quedémonos con que Nagarjuna, de alguna manera, encuentra, digamos, estas especulaciones teóricas que surgen alrededor de las enseñanzas búdicas y va en contra de ellas, ¿no? Y un poco deconstruye estos cánones y entra en un territorio de crítica lingüística, pero también un poco como Wittgenstein, ¿no? Que tira la escalera después de haber subido, ¿no? Se desprende de esta raigambre filosófica académica, digamos, ¿no? De especulación constante, y lo que él está buscando es justamente la experiencia, ¿no? Claro, él era un gran dialéctico y es algo que también puede parecer un poco contradictorio, pero lo que viene después de Nagarjuna, ¿no? Digamos como esta tradición que surge a partir de él, en el Chan se habla mucho como de linajes, ¿no? Y hay, digamos, ¿no? Algunos trazan, los más puristas dentro del Chan y del Zen, trazan el linaje desde el Buda, ¿no? Pasando por varios patriarcas, ¿no? Desde luego llega a Bodhidharma, que es, digamos, como el patriarca principal, para muchos el iniciador del Chan, ¿no? Del budismo Chan en China, que al parecer era una persona que venía, algunos dicen que venía de India, otros dicen que era un persa, ¿no? Que en realidad tiene una barba roja y que era una persona que no pertenecía, que no tenía el fenotipo, digamos, de las personas de la India, etcétera, ¿no? Es una figura realmente muy, muy interesante. Una de esas anécdotas más, eh, pues más curiosas y más importantes dentro de la tradición Chan es que este monje Bodhidharma, que fue el iniciador del Chan, se quedó meditando frente a una pared dentro de una cueva 9 años, ¿no? Y ese fue, digamos, como el ejercicio frente a esta especulación teórica, frente a esta exégesis de textos a la que estaban acostumbrados los budistas ortodoxos, digamos, ¿no? Se pone el énfasis en la meditación. La meditación tiene diferentes vertientes. Estamos muy acostumbrados en Occidente y esto es particularmente verdadero dentro del contexto del Chan, del Zen. De hecho, Chan, ¿no? Se deriva de la palabra dhyana en sánscrito, que significa meditación, justamente, ¿no? La, 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 la escuela Chan, por definición, es una escuela de meditación, ¿no? Igual después Chan se transforma en Zen en Japón y es exactamente lo mismo. Pero algo que también exploraremos en este curso que viene va a ser las diferentes formas de expresión de la meditación, ¿no? Como la meditación sentada, que sí, desde luego va a ser muy importante dentro de la tradición Chan, va a ser fundamental, ¿no? Uno de los ejes, no es la única, ¿no? También hay otras formas mediante las cuales nos podemos aproximar a la meditación, pero, pues sí, de manera más, digamos, como originaria, esta figura del Bodhidharma meditando frente a una pared 9 años, ya traza, digamos, ¿no? Como de cuerpo completo esta propuesta que más que discursiva es práctica, ¿no? Me voy a sentar y voy a alcanzar la iluminación mediante la meditación. Después,
porque Bodhidharma tuvo un discípulo, y luego ese discípulo otro discípulo, y así se va extendiendo, digamos, ¿no? Como el legado del Chan a lo largo de los siglos en China. Vamos a llegar a Huineng, que es una figura también muy importante dentro de la tradición Chan, que va a ser, digamos, como eh, aquel individuo que sí haga como un parteaguas, ¿no? Entre las prácticas, digamos, más como propiamente discursivas y las prácticas que usan el lenguaje con otros propósitos. Seguramente muchos de ustedes han escuchado que, o han leído algún koan, ¿no? O gongan en chino, que son esta serie, en Occidente les decimos como acertijos, pero en realidad son como pequeñas historias, ¿no? Son como microrelatos. A veces me refiero a como a algunas líneas nada más. Hay colecciones muy famosas como La Puerta Sin Puertas, etcétera, que están por todo el internet. Si tienen interés, les paso el dato. Pero son estos acertijos. Seguramente han escuchado uno muy famoso, ¿no? Que es el que dice, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo, por ejemplo? ¿No? Y nos pueden parecer como pues como absurdos, ¿no? O como fuera de nuestro contexto o sin sentido, pero justamente esa es la intención, ¿no? Abordar el lenguaje eh, desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva que no busque explicar, que no busque teorizar, desde una perspectiva que descoloque la posición en la que está el alumno, porque estos koans se hacen con la intención de liberar al alumno de las restricciones lógicas, lingüísticas que tiene, ¿no? Porque eso, desde luego, y eso hay que aclarar también, tanto para el taoísmo como para el budismo Chan, el lenguaje, la lógica, la estructura discursiva en la que estamos nos limita, ¿no? Necesitamos un poco romper. Claro, no niegan por una parte la parte pragmática, ¿no? De esto que estamos haciendo ustedes, ¿no? Del receptor y del emisor, ¿no? Este intercambio lingüístico, pero en la parte básica, ¿no? En la parte de comunicación, pero en la parte especulativa, en la parte filosófica, es restrictivo para los budistas Chan y para los taoístas. Entonces, lo que se busca con estos koans es un poco como romper esas barreras lingüísticas que nos atan a, pues a concepciones muy anquilosadas de la realidad, ¿no? Para empezar, una que atacan mucho las dos escuelas va a ser las dicotomías, ¿no? Los dualismos, ¿no? Esto que estamos acostumbrados en Occidente a decir, esto es bueno, esto es malo, esto es bello, esto es feo, esto es verdadero, esto es falso. Ellos van a cuestionar esas dualidades, esas dicotomías, y van a empezar como a perforarlas, ¿no? Mediante koans, mediante ejercicios de otro tipo. Va a ser muy importante este trabajo con, pues sí, con las palabras, pero desde otra perspectiva. Es una perspectiva no discursiva, no teórica, no filosófica. Eh, ya les comentaba, ya les hablaba de esta vertiente Chan de meditación sentada, que va a ser también una de las prácticas, como les digo, más importantes de la tradición. De hecho, es una de las más populares, ¿no? Si a alguien le pregunta, ¿cómo te imaginas a un budista? O cuál es, digamos, como la posición de un Buda, fácilmente van a poder identificarla, ¿no? Como esta persona sentada en flor de loto, ¿no? El Buda o cualquier persona que esté en ese proceso de meditación. Y es verdad, la tradición avala esta figura, ¿no? De la meditación como el centro de esta escuela en particular. Pero existen otras prácticas, como les digo. Muy particularmente en China, vamos a encontrar eh, esta, este abrazo, digamos, ¿no? De las prácticas de índole artístico para la meditación. ¿A qué me refiero con esto? Claro, en Occidente ahora lo concebimos, ¿no? Como artístico, pero para ellos eran simplemente ejercicios espirituales.
tenemos mucho esta idea occidental desde la estética, desde la historia del arte occidental y demás, ¿no? Del autor, ¿no? De cuando tú haces una obra, tienes tu pintura, tu escultura, etcétera, la firmas, ¿no? Entonces está mi nombre en esa pieza, ¿no? Y es mía, y digamos, como algo que yo he creado, ¿no? Em, a la mayoría, si no es que a todos los practicantes budistas Chan y Zen después en Japón, el hecho del reconocimiento social a partir de las obras y demás era lo menos importante para ellos, ¿no? Para ellos era justamente en el ejercicio, ¿no? En la creación, eh, muy cercano, por ejemplo, no sé, a mí me recuerda mucho de pronto, ¿no? Como a las vertientes del siglo XX, ¿no? Del action painting, de todas estas cosas que son como justamente la intención es, o sea, la obra finalizada no importa tanto, ¿no? Es justamente la ejecución de la obra, ¿no? El chorrear pintura o el, ¿saben? Como este tipo de expresiones más de acción, creo que en el caso del budismo Chan aplica muy bien, ¿no? Justamente conectándolo, ¿no? Es un proceso meditativo. También se ejerce la meditación a través de las prácticas artísticas, ¿no? O que le llamamos en Occidente artísticas. Fueron muy prolíficos artistas, que en realidad eran artistas monjes, ¿no? O artistas practicantes del budismo Chan, de la caligrafía, de la pintura, de la poesía, de la música, ¿no? De ciertas artes que están muy ligadas, ¿no? Históricamente al desarrollo del Chan. Y justamente en este curso pretendo, en la última parte, abordar, digamos, de manera más puntual estas prácticas, ¿no? Artísticas que en el caso del Chan y del Zen servían como ejercicios meditativos, ¿no? Como ejercicios de claridad interior para poder alcanzar ciertos estados de conciencia, ¿no? Que no se pueden alcanzar de otra manera. Entonces, como pueden ver, hay muchas vertientes dentro lo que le podemos llamar meditación dentro del Chan y del Zen. Para esto, desde luego, tenemos que dar un paso atrás y reconocer de qué hablamos cuando hablamos de taoísmo, porque el curso se llama Tao y Zen, ¿no? No es nada más Zen, sino también tenemos que hablar del Tao. Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender también históricamente cómo se gesta el taoísmo, de dónde viene, cuáles son sus principales fuentes, sus principales exponentes, y luego cómo ya asentada la tradición taoísta en China a lo largo de los siglos, llega el budismo desde India y empieza a tener un contacto con el taoísmo y se crea esta amalgama tan interesante, ¿no? Algunos investigadores y exégetas actuales, justo acabo de leer un libro que se llama China Root, que habla sobre eso, después les paso el dato, aseguran que el budismo Chan no es más que una forma de taoísmo con elementos budistas, ¿no? O sea, que en realidad como que si pueden rastrear el linaje del taoísmo, se van a encontrar con que el taoísmo en China, a partir del siglo V, VI, VII, se va, o sea, en realidad el taoísmo es el budismo Chan, ¿no? Como si hubiera una línea directa entre ambas tradiciones, que es la misma para ellos. Yo no estaría tan seguro de eso. Yo creo que hay elementos que podemos distinguir muy claramente entre taoísmo más clásico, digamos, ¿no? Que ahí también es un poco problemático porque se empiezan eh, eh, a mezclar, ¿no? Digamos, ¿no? Y a amalgamar las tradiciones. Por ejemplo, hay una tradición en China que es el neoconfucianismo, que a muchos exégetas les cuesta mucho trabajo separar las ideas confucianas de las taoístas y las budistas. Pero justamente en este periodo histórico convergen esas tres tradiciones y empiezan a surgir textos y escuelas que no hacen distinción y que toman, ¿no? De diferentes tradiciones para escribir sus propuestas filosóficas. Entonces, dentro de esta aseveración que les digo que algunos hacen, de decir que el taoísmo es, no, que el budismo Chan es una continuación del taoísmo,
Yo no estaría tan de acuerdo, quizás en las prácticas sí y en el espíritu, pero sí hay elementos budistas que destacaremos en este curso para hacer un poco esta distinción, pero desde luego, ¿no? Poniendo el énfasis y rastreando en, pues en justamente, ¿no? Mostrar la profunda influencia que tuvo el taoísmo en el budismo Chan, en el budismo Zen. Eh, las personas que realicen meditación en la actualidad, las personas que realizan algún tipo de práctica artística relacionada con la caligrafía, con la pintura, con agua y tinta, este tipo de prácticas que vienen de China y luego pasan a Japón y que ahora son muy populares, pues la mayoría dice, claro, pues son prácticas que vienen del budismo, pero no se pone mucho énfasis, digamos, ¿no? Como en rastrear. Y digo, y está bien, ¿no? No creo que haga falta para tener una práctica, saber de dónde viene, pero sí la enriquece, yo creo, ¿no? Y sí aporta, digamos, como herramientas importantes para entender la práctica misma, ¿no? De la meditación, de la pintura, de la caligrafía, etcétera. Creo que son, pues yo no creo que fundamental, pero sí enriquece, como les digo, ¿no? El hecho de que sepamos las fuentes taoístas de las cuales se derivan ciertas prácticas o cierta sensibilidad más bien con las prácticas que llegan al budismo chan y al budismo zen. ¿Ok? Entonces de eso va a tratar un poco el curso. Intento dividirlo en cuatro partes, ¿no? Que van a ser cuatro sesiones. La primera va a ser dedicada exclusivamente a entender la historia, los principales exponentes y un poco las propuestas filosóficas del taoísmo, ¿no? Hay dos principales exponentes de el taoísmo, pues digamos clásico, filosófico. No me gusta mucho llamarla así, pero es como se identifican normalmente, ¿no? Para diferenciarlo de una vertiente taoísta que está más, pues más en consonancia con prácticas religiosas, que todavía pervive en China y en varias partes del mundo. Estos autores, seguramente uno de ellos muy célebre para muchas personas, es Lao Tzu, ¿no? O Lao Tse, el maestro anciano, ¿no? Cuenta la leyenda que nació viejo, ¿no? Su madre dio a luz y ella nació con una barba blanca, ¿no? Ya un anciano sabio, ¿no? Es un poco como esa anécdota, como Benjamin Button un poco, ¿no? Es que él no fue haciéndose más joven, sino se quedó siempre sabio. Entonces, uno de los textos fundacionales del taoísmo va a ser uno que ya conocen, muy probablemente, el Tao Te Ching, o el Tao Te Ching, que lo tengo en esta versión muy chiquita, muy linda, y también en ciruela, que es una un poquito más, pues, especializada y demás. A mí me gusta como combinarla siempre, ¿no? Eh, es interesante hacer como este experimento entre combinar diversas versiones de un texto, ¿no? Y ver qué tomas de cada una, ¿no? Vamos a ahondar un poquito en este texto, en el Lao Tzu. Se le suele llamar de estas dos maneras, ¿no? A ese texto, con el nombre de su autor, ¿no? El Lao Tzu o el Tao Te Ching, ¿no? Son, digamos, como sinónimos dentro de la tradición taoísta. Y el Chuang-Tzu, que no tengo ahora a la mano porque se lo presté a alguien, pero pronto lo tendremos de regreso, que es otro de los textos fundacionales de esta escuela. Eh, durante varios semestres di cursos exclusivamente, ¿no? Del Chuang-Tzu y me dejó muchas enseñanzas y mucha eh, pues claridad dentro de los temas, ¿no? Que estamos abordando hoy. Y va a ser principalmente yo creo más el Chuang-Tzu que el Lao Tzu va a ser uno de los textos más influyentes dentro de la tradición budista Chan, ¿no? Justamente la manera de abordar los temas filosóficos. Por ejemplo, el Chuang-Tzu tiene la peculiaridad de ser, ¿no? Como les comentaba anteriormente, un texto más de índole literario, ¿no? Con temas filosóficos, que de estructura propiamente teórico-filosófica, ¿no? Hay anécdotas, hay poesías, hay cuentos, hay fábulas, ¿no? Y todo este imaginario literario se va a proyectar y va a heredarse de manera muy evidente en los textos Chan,
¿no? Y en las prácticas Chan. Entonces el Chuang-Tzu va a ser, seguramente han escuchado que está dentro de los capítulos del Chuang-Tzu, esta historia o pequeña eh, microrelato, ¿no? De eh, el hombre, ¿no? Del individuo, que en realidad es Chuang-Tzu, que sueña que es una mariposa, ¿no? Que es, digamos, una de las historias más difundidas que surgen de este libro. Pero luego, en ese escepticismo radical que propugna el taoísmo y que va a heredar el budismo Chan, no sabe si fue Chuang-Tzu que soñó ser una mariposa o una mariposa que soñó ser Chuang-Tzu, ¿no? Entonces, en esa ambigüedad, en esa línea, no para que nos preguntemos por la naturaleza del sueño y ¿no? Así, de la verdadera realidad, ¿no? Si estamos en la Matrix o todas estas cosas, sino un poco para eliminar los dualismos, ¿no? Un poco para poner, digamos, como en entredicho esta división tan tajante que hacemos normalmente, ¿no? Entre despierto y dormido, ¿no? Entre saber e ignorancia, etcétera, ¿no? Y se problematiza todo esto mediante un cuento, mediante una anécdota que puede parecer muy, pues claro, nos sacude, digamos, pero no es propiamente teórica, no es propiamente discursiva, sino es más bien literaria. Entonces, mucho de este bagaje va a heredarlo de manera más directa el budismo Chan. Ciertas prácticas como el Wang, por ejemplo, ¿no? El sentarse y olvidar que aparece en el Chuang-Tzu, también van a ser muy, no porque los budistas no tengan una tradición ya de entrada de meditación sentada, ¿no? De hecho, la figura, digamos, como paradigmática del Buda, eso va a ser algo que dice Dogen, ¿no? Que va a ser uno de los maestros del budismo Chan en Japón, el budismo Zen. Va a decir, ¿ustedes cómo ven al Buda? ¿No? ¿Cuál es la raíz más importante de la enseñanza búdica? Pues vean las imágenes de Buda, está sentado en meditación, ¿no? Ese va a ser, digamos, como algo muy curioso que va a decir Dogen. Y efectivamente, el budismo tenía o tiene, ¿no? Una gran tradición de ejercicios meditativos, pero va a encontrar, digamos, como su correlato, y eso es algo que quizás aquí podemos encontrar las claves, ¿no? De por qué se amalgamaron también el taoísmo y el budismo, ¿no? Porque había vasos comunicantes, y eso es muy importante remarcarlo. Hay prácticas, ¿no? Dentro del Chuang-Tzu que si tú las lees, pues es muy similar a lo que está pasando, ¿no? En el budismo, ¿no? Estas prácticas de inmersión profunda, de meditación, de olvidar que existe, ¿no? De esta especie de disolución del ego, ¿no? Mediante la práctica de la meditación, ¿no? Dice en el Chuang Tzu, ¿no? Porque alguien está meditando, ¿no? Está ahí en una montaña, y llega su discípulo y dice, cuando estás en ese estado, tu cuerpo es como un tronco seco y tu mente son como cenizas muertas. Está completamente absorto, ¿no? Está dentro, está en un proceso tan profundo de meditación que toda la realidad externa no existe para él, ¿no? Y eso aparece en el Chuang Tzu, ¿no? Mucho antes de que el budismo llegara a China ya existía ese antecedente dentro de los textos taoístas. Entonces, entre otras cosas, el Chuang-Tzu va a ser un texto profundamente importante para entender la conexión que existe entre el taoísmo y el budismo Chan, ¿no? Eso vamos a verlo dentro, digamos, de la primera parte del curso. En la segunda parte del curso vamos a ver, bueno, más bien el segundo capítulo, ¿no? El segundo día, vamos a profundizar dentro de la tradición del budismo Chan, ¿no? Para empezar, pues tenemos que comenzar desde el origen del budismo, ¿no? Claro, todo esto de manera muy breve, ¿no? Porque si no, nos tardaríamos 5 años. Pero tenemos que empezar, ¿no? Por conocer la figura histórica de Siddhartha Gautama, ¿no? Que es el fundador de esta religión. Que, ojo, muchas personas dicen que es una filosofía, ¿no? Y que es atea y que no tiene figuras de culto, que todo es meditación y buena onda, pero pues es una religión en realidad, ¿no? El budismo es una religión con toda la carga filosófica que puedan tener alguna de sus vertientes, ¿no? Que desde luego hay especulación filosófica y muchos de los más grandes dialécticos indios son budistas, ¿no? Dentro de las infinitas tradiciones filosóficas que existen en India,
Varios de ellos son budistas, no quiere decir que no exista filosofía dentro del budismo, pero claramente su intención es soteriológica, ¿no? Su intención es de salvación. Mediante las prácticas budistas, uno alcanza ese estado de conciencia, esa liberación del sufrimiento humano, que eso también vamos a verlo de manera más puntual. ¿Cuál es la intención principal del budismo? Liberarnos del sufrimiento, ¿no? Es una religión de salvación que tiene mucho que ver pues con problemas existenciales, pero, digamos, ¿no? Encontrando la cura, digamos, ¿no? Encontrando las maneras de cómo podemos lidiar, si no liberarnos del todo, sí por lo menos lidiar con ese sufrimiento existencial. Una de las anécdotas más importantes del Buda va a ser cuando, una parábola más bien, ¿no? Buda siempre se expresaba muy similar a lo que hace Jesús, ¿no? En otra tradición religiosa que nos es más cercana, se expresaba mediante parábolas. Y una de las parábolas, ¿no? Es la parábola de la flecha. Buda decía, cuando a alguien le lanzan una flecha envenenada, ¿no? Y le cae en el brazo a la persona, uno va a medir la trayectoria de la flecha de un punto a otro, uno va a decir de qué grosor era la flecha, ¿no? Uno va a estudiar la punta de la flecha, uno va a decir, la fricción del aire era, ¿no? No, uno va y saca la flecha, ¿no? Esa es la intención soteriológica del Buda, ¿no? No va a especular metafísicamente, no va a decir, el mundo viene de tal, ¿no? No se va a poner a transitar por estas líneas especulativas filosóficas, sino va a ofrecer un remedio, una solución. Eh, y ese va a ser, digamos, como el enfoque principal del budismo como religión. Como les digo, después se irá diversificando el budismo y se hará especulación sobre estas parábolas y sobre estas enseñanzas búdicas, ¿no? Pero de entrada va a ser eso, ¿no? Una religión de salvación, con prácticas muy específicas. También, dentro de este segundo día, vamos a tratar de hacer una división, no una división tan tajante, pero sí una diferenciación entre otros vertientes budistas, ¿no? Que son muy cercanas a nosotros, ¿no? Seguramente conocen muchos de ustedes representaciones gráficas del budismo tibetano, ¿no? Del budismo vajrayana, que son estos dioses enojados, ¿no? Estas deidades, o estas diosas con muchas manos, ¿no? Con muchos brazos, o estos yantras o mandalas, ¿no? Que son como estas representaciones concéntricas del universo. Ahorita les voy a pasar unos para que vayamos poniéndonos en sintonía. Pero justamente nada más lejano de este abigarramiento, de este barroquismo, ¿no? De estas representaciones budistas en Tíbet, que el Chan, ¿no? El Chan, una de sus esencias, y eso tiene mucho también de taoísta, ¿no? Es ser simple, al punto, sencillo, sin vericuetos, minimalista, podemos decir de alguna manera, ¿no? Eh, Surgido, desde luego, ¿no? De este valor de la espontaneidad, ¿no? Del Chiran, que va a ser un valor taoísta que hereda el budismo Chan. Entonces, vamos a ver, digamos, como un poco para entender más profundamente el espíritu del Chan, otras formas de budismo, ¿no? De manera tangencial, para diferenciarlas y entender de qué va el Chan. En el tercer día, pues son 4 días, vamos a revisar cómo existe, digamos, cómo usa el lenguaje el Chan, imbuido del taoísmo, y ahí revisaremos las dos fuentes, ¿no? Revisaremos tanto fuentes taoístas como fuentes budistas, cómo usa el lenguaje para poder comunicar ideas filosóficas sin especular y sin entrar, digamos, como en el terreno metafísico. Bueno, antes de pasar al tercer día, vamos a revisar, digamos, a autores históricos en el budismo Chan y Zen, por ejemplo, Dogen, ¿no? Va a ser uno de los autores que vamos a revisar, que él va a poner la tradición Chan se va a dividir en dos partes, o muchos hacen esta distinción
a lo mejor no es tan tajante en algunos casos, pero sí tiene sentido, ¿no? La división entre dos escuelas, ¿no? La Linji y la Caodong. Linji pasa a ser Rinzai en Japón y Caodong pasa a ser Soto en Japón, ¿no? De China a Japón. Y estas dos tradiciones van a ser, digamos, las más, porque hubo varias escuelas Zen, ¿no? Que se fueron perdiendo a lo largo de los siglos, son las que prevalecen hasta la actualidad, ¿no? Las dos más importantes, digamos. Una de estas tradiciones, la Caodong o Soto, del cual uno de sus principales exponentes en Japón es Dogen, va a poner el énfasis en la meditación sentada, en el Zazen, en la Shikatanza, ¿no? Que es una práctica, pues, justamente de sentarte y ya. Eso es todo, ¿no? Le preguntan a Dogen, ¿cuál es el motivo de sentarte? Dice, pues, sentarse. Ese es el motivo, ¿no? Ese es, digamos, uno encuentra este estado de iluminación ya desde sentarse, ¿no? Ese va a ser uno de las características más importantes de la tradición Soto. Del lado del Rinzai, ¿no? Que aquí uno de los exponentes más emblemáticos, pero también disidente un poco, ¿no? Del Rinzai va a ser Ikkyu Soyun, que era un poeta errante, muy excéntrico, que vamos a entrar un poco en su vida también, si nos da tiempo, muy, muy interesante. Del lado del Rinzai van así como el Soto tiene el Sazen, del lado del Rinzai, todo esto muy esquemáticamente, ¿no? Digamos, hay más sutilezas, pero del lado del Rinzai encontramos, por ejemplo, el uso del koan, ¿no? Del que les hablaba. Estas pequeñas anécdotas, de que aquí tengo un librito del cual leeremos algunas enseñanzas, es un cómic, ¿no? Con historias muy interesantes, muy resquebrajadoras de la cabeza, muy divertidas también. eh, Se hace uso de esta herramienta dentro del el budismo Rinzai, ¿no? Del Zen Rinzai, para descolocar al alumno y que pueda penetrar en este resquebrajamiento de la mente la claridad del estado de el Satori, ¿no? Que es, digamos, como este estado de iluminación. Otra de las diferencias que va a existir, y eso lo veremos de manera más puntual, entre las tradiciones budistas de otras ramas, digamos, y la Chan, es que la Chan pone el énfasis, ¿no? En la iluminación en el presente, ¿no? La iluminación aquí y ahora, ¿no? En otras vertientes del budismo se pone mucho más el énfasis en la exégesis de textos, en el canto de mantras, en otras prácticas, ¿no? Que no tienen mucho o nada que ver con la idea, esta idea de iluminación espontánea que se contrasta con la iluminación gradual de un practicante budista de otras escuelas, ¿no? Que es, uno tiene que poner mucho esfuerzo, ¿no? Para irse perfeccionando cada vez más, ¿no? Para volverse un bhikkhu, ¿no? Un monje renunciante y estar en un monasterio y ser muy riguroso y demás, ¿no? Un budista Chan puede encontrar la iluminación, como lo hizo Ikkyu, ¿no? Este exponente del Chan, del Zen, en un graznido de un cuervo en la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Esta idea poética, esta idea muy concreta, ¿no? De un animal que emite un sonido, que de pronto hay un golpe, ¿no? Hay un golpe de claridad en la persona y en ese momento existe este estado, ¿no? No tuvo que trabajar durante años y años y años, ¿no? Un poco lo que el espíritu del Chan es, tú puedes trabajar durante años, ¿no? En el perfeccionamiento de tus capacidades, ¿no? En alcanzar cada vez niveles espirituales más altos y aún así estar completamente lejano del camino del budismo. Un poco por esta arrogancia, ¿no? Del especialista y ¿no? Es mucho más cercana a la experiencia cotidiana, ¿no? Hay muchas anécdotas de monjes que ponían bueno, y todavía en los monasterios, ¿no? Ponen a barrer a sus estudiantes y a lavar los trastes, ¿no? Y hacer todo esto. Y en estas prácticas cotidianas se transforman de alguna manera en prácticas meditativas, en prácticas de estar ahí, ¿no? De estar en el presente, de tener esto que se llama ahora el mindfulness, ¿no? Que es tener conciencia absoluta, bueno, no absoluta, pero muy enfocada, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Enfocada del aquí y a la hora, del presente. Eso va a ser una de las características más importantes de la tradición Chinese.
Pues bueno, ahora sí, en el tercer día vamos a revisar cómo es que el taoísmo, dentro de sus enseñanzas en el Lao Tzu y en el Chuang Tzu, y el budismo Chan, ¿no? En diferentes fuentes, van a usar el lenguaje un poco para resquebrajar el lenguaje, ¿no? Para salir de esta constricción que nos tiene, que para justamente los taoístas y los budistas Chan es un impedimento para alcanzar la iluminación, ¿no? O la claridad del lado de los taoístas, ¿no? Justamente nos constriñen nuestra serie de ideologías, de certezas, de paradigmas, todo eso no nos permite ser libres, digamos, ¿no? Tener claridad, tener un equilibrio interior que nos permita desarrollarnos de una manera integral y orgánica, ¿no? Desde luego, dentro de estas prácticas van a estar el ejercicio de los koans, ¿no? De las parábolas, de una serie de elementos. Desde luego, algo que conecta este tercer día con el cuarto día va a ser el ejercicio de la poesía, ¿no? El ejercicio del uso del lenguaje con tintes poéticos. Pero estos tintes poéticos van a ser, no quiero generalizar porque hay casos muy particulares en Occidente en donde se usa la poesía como una herramienta meditativa también, pero la mayoría, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier persona qué es un poema, te va a decir, ah, pues es un poema para dárselo a mi novia, ¿no? Es un poema de amor, es un poema para cantarle a la vida, ¿no? A las flores, no sé, ese tipo de elementos a que estamos muy acostumbrados que tienen mucho que ver con esta visión occidental que tenemos de los sentimientos, de la sensibilidad, etcétera. En el caso del budismo Chan y del Zen, estos poemas son vehículos meditativos para alcanzar ciertos estados de conciencia. Y desde luego que están imbuidos por las enseñanzas búdicas, ¿no? Por las enseñanzas taoístas también, ¿no? Hubo un periodo en China, que es el periodo Tang, que va más o menos del siglo 7 al 10, a principios del 10, más o menos, duró varios siglos, de un gran auge artístico en China, ¿no? Y muchos de esos artistas, de estos poetas, eran practicantes tanto del taoísmo como del budismo Chan. Y es notorio, y vamos a leer varios de esos poemas, Chan y taoístas, que tienen imbuido ese espíritu. Y yo siempre digo que para acceder, digamos, como a la sensibilidad y a las enseñanzas más profundas y más conmovedoras en el Chan, recomiendo siempre, en lugar de leer un texto teórico, ¿no? Un texto de estudio sobre el Chan, sobre el Zen, leer una poesía. Y ahí está condensado de una manera casi pictórica, ¿no? Fotográfica, las enseñanzas búdicas del Chan. O leer un koan, por ejemplo, ¿no? O ver un ejercicio de caligrafía. Claro, nosotros ya lo vemos de manera concreta, digamos, ¿no? Ya ejecutado, pero el verlo, ¿no? Ver la grabación de un maestro haciendo estos ejercicios es todavía más iluminador, ¿no? Porque ese es, digamos, como el propósito principal. Lo mismo con la pintura, etcétera, ¿no? Entonces, dando el paso, digamos, al cuarto día, vamos a revisar algunas de las poesías chinas que están imbuidas, digamos, de este espíritu taoísta, de este espíritu Chan, de practicantes, digamos, eh, reales, ¿no? Eran budistas y taoístas que escribían poesía y tenían esta intención espiritual dentro de sus poesías, ¿no? Y también, desde luego, vamos a revisar de manera muy breve la tradición poética de Japón con el haiku, ¿no? Que desde luego pasa, digamos, el haiku es un estilo muy particular, ¿no? Con cierta métrica y demás de poesía japonesa, pero el espíritu, digamos, del taoísmo y del budismo Chan lo hereda de alguna manera en esta concretud, ¿no? En esta brevedad, en este esquema muy conciso y muy, ¿no? Como de un brochazo, digamos, ¿no? Queda de alguna manera, ¿no? Y un poco decía que estas poesías son como muy fotográficas, ¿no? Como muy pictóricas, ¿no? Hay un momento, hay una especie como de suspensión del tiempo dentro de estos poemas que nos hace entender de manera más profunda de qué van estas prácticas espirituales, tanto el taoísmo como el Chan, ¿no?
Y bueno, también exploraremos en esta última y cuarta clase un poco otras manifestaciones artísticas aparte de la poesía, como la pintura, ¿no? China, em, la caligrafía, desde luego. Otra que no se ve tanto, pero que también tiene una profunda influencia, tanto en la cultura china como en cultura, digamos, global, son las artes marciales, ¿no? Las llamadas artes marciales, que nunca me ha gustado el término de artes marciales, porque marcial significa guerra, ¿no? Marcial significa conflicto, ¿no? Y realmente este tipo de artes son prácticas de meditación y movimiento. Muchas de ellas, claro. Hay otras que sí están enfocadas, digamos, como a cosas que tienen que ver más como con el combate, pero aún estas, a mí me parecen que son ejercicios de perfeccionamiento interior, no meramente violentas por el hecho de hacer daño a una persona, al contrario, ¿no? Cuando tú entras a un dojo, aquellos que fueron practicantes de artes marciales y demás, lo primero que te dicen es, deja de un lado tu ego, deja de un lado esa violencia, aquí vienes a serenarte, ¿no? Aquí vienes a ser una mejor persona, no vienes a herir a alguien más, ¿no? Entonces, el espíritu de estas artes marciales, entre comillas, ¿no? Viene desde, ¿no? Raíces muy profundas taoístas y raíces muy profundas budistas, ¿no? Vamos a explorar un poquito esas manifestaciones de meditación en movimiento, que son las artes marciales, con esos otros ejemplos, digamos, más concretos de arte visual, de arte plástico y de arte poético, ¿no? Un poco como para cerrar este viaje breve pero sustancioso, ¿no? De estas dos vertientes, tanto la taoísta como la budista Chan y Zen. Haré un esfuerzo, bueno, que los taoístas dirían, no hagas esfuerzo, ¿no? Nada más sé tú quién eres, pero conscientemente haré un esfuerzo porque sea todo muy amable, ¿no? Muy conciso, que sea divertida la clase, que haya como, digamos, como elementos para que los lleven a ustedes y reflexionen, o que busquen, ¿no? En este mar inconmensurable del Internet, ¿no? Imágenes, textos, música, videos, filmes, todo lo que, digamos, ha llegado a mis manos, yo haré el esfuerzo por transmitírselos y por enriquecer sus vidas, porque en realidad esa es un poco la intención, más allá de especular filosóficamente sobre el taoísmo, sobre el budismo chan, o por otro lado, ¿no? También como realizar prácticas religiosas que solamente eso, ¿no? Para la redundancia, los practicantes budistas eh, realizan con fines soteriológicos, yo creo que hay, digamos, como un punto intermedio en el que podemos experimentar estas disciplinas pues, desde su visión, digamos, como humana. Podemos absorber sus conocimientos y podemos, eh, pues, tener más claridad en nuestra vida a partir de sus prácticas, ¿no? Y tener una vida más armónica, más equilibrada, que de pronto en estas estiramientos y jalones y tejes y manejes de la vida contemporánea no nos permitimos, ¿no? Estos claros, ¿no? De silencio, de calma, de contemplación, que son muy importantes en las dos tradiciones de las que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, pero pues los invito, ¿no? A este curso. Creo que va a ser un curso que va a ser muy enriquecedor para ustedes y desde luego para mí también, ¿no? Me gustaría verlos por ahí, ¿ok? No sé si hay alguna duda, pregunta o si simplemente fue como un escaparate para ver de qué va el curso. Está muy bien, como me diga Vanessa. Muchísimas gracias, Juan. Ha sido un recorrido que diste, Muy pues trepidante, eso, pero no, disculpen pero ustedes por el tiempo. ajá, pero marcó muy bien el panorama, ¿no? Creo Mm. que todos nos vamos con muchas ganas del curso, porque pues a mí en lo particular me emociona todo, conocer la poesía, conocer koans, como dices, pinturas y un poco de historias de las artes marciales. Entonces, bueno, todo todo un universo que nos abres y bueno, ahora no sé si hay alguna pregunta, un comentario y al final diré muy brevemente pues ya cosas técnicas, ¿no? Fechas y demás del curso, pero ahora podemos hacer alguna pregunta, comentario. También acá en Facebook pueden escribir sus preguntas.
sin pena. Mm. O las pueden guardar para cuando ya se inscriban. Ya la piensan, después la anotan y me la dicen el próximo sábado, como ustedes quieran. Juan, yo, bueno, si no hay otra pregunta No, por antes, supuesto, adelante. eh, hablaste mucho de estas puntos en común y incluso esto que dices que, eh, bueno, que me sorprendió bastante, ¿no? De cómo el taoísmo y el budismo Chan en realidad a veces parecen un mismo linaje y que no se ven muchas diferencias, aunque seguramente las tienen. Entonces, Sí. yo te quería preguntar, además de todas estas puntos en común y qué diferencia sustancial hay entre uno y otro. Claro, son yo creo que muy útiles en algunos casos, pero a mí me parece que, por ejemplo, el énfasis en los mantras, por ejemplo, en el caso de el budismo, es muy Mm, importante. Se suele pensar que la tradición Zen o Chan no usa mantras, pero pues el Sutra del Corazón es un mantra, ¿no? En realidad, y todo el tiempo están recitándolo en los monasterios, ¿no? Y personas también que ¿no? De manera, digamos, laica, bueno, no laica, pero fuera de los monasterios, ¿no? Se la pasa todo el tiempo. De hecho, hay una tradición muy extendida, ¿no? El Sutra del Corazón, que ya profundizaremos un poquito más, ¿no? En qué es este sutra y demás. Lo traen en corbatas, ¿no? Y en colchas, ¿no? Y está escrito, ¿no? En todas partes, ¿no? Es como si aquí trajéramos el Evangelio de San Juan, ¿no? En una chamarra, ¿no? Es algo muy raro para nuestra cosmovisión occidental, ¿no? Un texto sagrado que lo tengas en todas partes. mm, Pero yo creo que muchas de las prácticas que vienen de India y que son como más paradigmáticas de la sensibilidad india, son las que diferenciarían un poquito la tradición del taoísmo. Es que por otra parte ya en China ya está todo mezclado, ¿sabes? O sea, tú vas a China y ya hay dioses taoístas, confucianistas, budistas en un solo templo, ¿no? Entonces también ya se mezcla un poquito, pero yo creo que de entrada, pues sí es estas herramientas meditativas eh, indias que un poco chocan, no chocan realmente, pero sí son distintas a la sensibilidad china, que era mucho más cercana a la naturaleza, ¿no? Mucho más cercana a ver los procesos cíclicos de la naturaleza, ¿no? De hecho, hay una identificación en algunos textos plena entre el Tao, que ya veremos qué es el Tao, que no llegaremos a la conclusión de qué es el Tao, pero vamos a revisar más o menos de qué va, entre el Tao y la naturaleza, ¿no? Esto va a ser algo importantísimo que se me escapó, pero vamos a ver en los próximos cursos, de comunión entre el Chan y el taoísmo, ¿no? Este acercamiento a la naturaleza, este sensibilidad frente a los procesos cíclicos, ¿no? Las estaciones del año que se reflejan muy bien en la tradición del haiku, por ejemplo, ¿no? Todo esto va a ser muy chino, ¿no? Y del lado indio, digamos, ¿no? Pues vas a tener, digamos, como estas representaciones como los mandalas, como los mantras, como los mudras, que son figuras, ¿no? De una cierta carga energética. Yo creo que este tipo de elementos van a ser los que diferencien un poquito. Ya entraremos más a detalle en todo esto, pero pues yo creo que sobre todo eso. Pero, o sea, al mismo tiempo sigue siendo difícil separarlos, ¿sabes? Porque por eso vienen estos estudios que nos dicen, no, pues realmente o sea, como la trayectoria de la tradición taoísta no se interrumpe y sigue con el budismo Chan, que realmente es una especie de taoísmo. No dicen es una especie, dicen es taoísmo, ¿no? Es taoísmo con tintes búdicos, ¿no? Con tintes budistas. Yo creo que tienen argumentos y herramientas para decirlo, ¿no? Porque ciertamente hay una continuación, digamos, ¿no? De ciertas prácticas o de cierto. Pero también yo veo ciertas distinciones, ¿no? Y las pondremos, digamos, en relieve en los próximos días. Sí. gracias. Ujú. ¿Hay otra pregunta aquí o no? Es nada más. Muchas gracias. Ah, no, ok. No, pues gracias a ustedes. Mm. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
Creo que no, ¿verdad? ¿no? Bueno, pues Bueno, pues si ya no hay otra pregunta, pues dejamos todo así para tener mucho más contenido en el curso. ujú. Y bueno, nada más les comparto muy rápido las fechas del curso. Serán todos los sábados de julio. Comenzamos el próximo sábado 6 y son 4 sábados, de 10 a 12 hora del centro de México. Entonces son 8 horas en total y ya Juan Carlos nos dio este recorrido que va a hacer en las 4 sesiones, que son de 2 horas cada una. Y bueno, de cualquier forma, si alguien quiere el programa, se lo puedo compartir, si me escriben y les comparto el programa. El costo del curso es de 800 pesos mexicanos y pues ya pueden inscribirse cuando quieran. Me escriben, que si no tienen mi teléfono, que seguramente sí, ya por ahí está en todos lados, lo voy a anotar aquí, compartirlo con ustedes para que... Ajá. Dice Pablo que si el curso incluye algún tipo de material como PDFs. eh, o sea, no les puedo pasar PDFs que tengan que ver. O sea, mi intención es compartirles mucho material, no nada más textos, que claro, les puedo compartir textos sobre Shanisen o koans o poemarios y demás, pero también les quiero compartir como referencias, les quiero compartir imágenes, les quiero compartir videos, les quiero compartir música. Entonces voy a estar compartiendo muchas cosas. ¿No? En diferentes formatos, en diferentes medios. Y sí, claro, sí van a incluir PDFs, les paso algunos textos. Incluso ustedes, ¿no? Si tienen como alguna duda sobre cierto tema o quedó algo en el tintero que quieran mayor claridad, me escriben, ¿no? A mi correo o le escriben a Vane y yo con todo gusto les paso textos alusivos a ese tema en específico, ¿no? Para que tengan un poquito más de claridad, sin ningún problema, claro. Sí. Sí, está buenísimo. Bueno, pues entonces aquí dejamos, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Fue un Díganme, verdadero muchísimas gusto gracias. escucharte y, bueno, con muchas ganas del curso ya que empieza la próxima semana. Entonces, por favor, quien esté interesada, interesado, me escriben y pues nos estaremos viendo por acá muy pronto, la próxima semana. Que tengan Me muy parece muy bonito bien. día. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Buen día.